Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conectados con Universidad Más Vida. En la tarde de hoy estamos muy contentos de recibir en este set al maestro Edgar Calderón, maestro en musicología. ¿Cómo está, maestro? Cuéntenos, ¿cómo está? Muchas gracias, pues encantado de estar aquí, gracias por la invitación, encantado de hablar de la música. Muy bien, me parece excelente. Pues sabemos que usted es un experto en musicología, entonces le vamos a hacer algunas preguntas con la finalidad de ir llevando la conversación de una forma relajada pero nutrida. Comenzamos. Lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿cómo nace el canto gregoriano? Es un elemento muy importante en la música antigua. ¿Cómo nace esta práctica? Pues bueno, es una pregunta que puede tener alcances muy amplios. Tiene antecedentes, digamos que podríamos trazar los antecedentes hacia el siglo VI tal vez, y una época de auge hacia el siglo IX, y más o menos hasta el siglo XII tiene digamos, como su alcance. Pero pues el canto gregoriano es como lo dices, tal vez la referencia más importante de la historia de la música. Okay. En este sentido lo digo así porque con el canto gregoriano comienza a documentarse el quehacer musical, ¿no? Esto es muy importante. También me comenta que tiene unos antecedentes, digamos, en el siglo VI. ¿Cuáles podrían ser estos antecedentes? ¿Hubo algo antes del canto gregoriano? Sí, digamos que podemos englobarlo de una manera muy general en lo que se entiende como canto llano. El canto llano es una expresión del canto litúrgico, pero teniendo en cuenta que el Imperio Romano tiene una expansión increíble, entonces tal vez me permita una licencia muy grande, como cuando uno dice música mexicana, no puedes pensar solamente en un solo concepto, te vas a regiones y entonces encuentras que en el norte la expresión tiene ciertos matices, ciertos elementos, hacia el sur, hacia la costa otros, hacia el centro, el Bajío otros. Entonces, de esta manera, imagínate el Imperio Romano, una mancha geográfica enorme. Entonces, en cada región se iba estableciendo un tipo de canto pues, propio de la región, por ejemplo, el canto judío, el canto galicano, el canto mozárabe, el canto romano, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes estilos, pero con una misma función, que es la música al servicio de la liturgia. Ok, me parece perfecto. ¿Qué elementos básicos posee el canto gregoriano? Digamos, ¿qué lo caracteriza? ¿O qué le hace la diferencia entre el canto llano o todo esto que acaba de mencionar? En realidad, es como podríamos pensar que en esta gran mancha geográfica trató de ponerse un orden. Entonces, se trata como de unificar esos diversos tipos de canto que había, el mozárabe, el judío, el romano, etcétera. Y se tratan de unificar ya bajo una misma lengua y bajo una misma organización. Entonces podría decirse que el canto gregoriano también es canto llano, pero es el canto que va a regir una vez que Carlomagno establece como los parámetros de una organización, no solamente de la música, sino del conocimiento en general, en el trivium y el quadrivium. Pues dentro del quadrivium la música era una de las disciplinas importantes, ¿no? Estaba articulada ahí. Y entonces se establece el canto gregoriano como el canto oficial de la iglesia y se cantaba en latín, ¿no? Entonces se unifica el rasgo fundamental, digamos, en la parte literaria es que sea en latín, que digamos que se rija por la liturgia que en ese momento… Era en latín. Sí. ¿Qué objetivo tendrá, digamos, social o espiritualmente este canto? O sea, me imagino que se llegó a una decisión de unificar todas estas expresiones de canto llano. ¿Bajo qué premisa? Pues yo creo que pueden ser también muy amplias. Tan solo pensar en que la liturgia en ese momento, creo que en cuanto a música se refiere, que es casi en lo que yo puedo precisar un poquito más, serían dos grandes rubros. Uno que es la misa,
y la misa dividida en dos bloques también, lo que era el ordinario y el propio. Y por otro lado las horas canónicas, ¿no? Que eran 8 horas litúrgicas que se cantaban durante el día. Si hoy lo vemos como funciona nuestro reloj, pues sería como espacio de 3 horas, se hacía un oficio litúrgico y en cada uno de esos oficios la música tenía una presencia. Entonces en la misa, pues sí te podría decir que en lo que es el propio, que el propio cambia día con día, se va apropiando de una festividad en específico, mientras que el ordinario tiene una estructura, una permanencia ordinaria durante todo el año. Pues si uno hace cuentas, pues tendremos que en la misa tal vez serían unos 15 números musicales. Si eso bastante. lo multiplicas por 365 días, más la presencia de pequeñas obras durante los demás oficios, pues estaremos hablando de que se necesitaban tal vez más de 2,000, 3,000 cantos para ejecutarse durante todo el año. Y eso te puede ayudar a explicar por qué en el canto gregoriano empezó la necesidad de documentarse. Entonces, creo que uno de los objetivos que se pueden sacar como ese rasgo que te decía, la documentación y la documentación que nos permite hacer historia, se da precisamente por eso. O sea, cuando uno lo piensa así, dices, es que es increíble cuánta cantidad de música tenían que estar, además en la memoria de las personas encargadas de la liturgia, ¿no? Me imagino que las personas encargadas de esta tarea, de la música en la liturgia, primero traspasaban este conocimiento de manera verbal o algo así, pero el repertorio era bastante amplio. ¿En qué detonó todo esto de decir, bueno, este conocimiento lo tenemos que documentar? ¿En qué detonó técnicamente en la música? Porque me imagino que debe de haber una aportación muy importante musicalmente, técnica, para que sucediera esto. Y todo esto, te digo, va... ahora sí tendríamos más o menos que pensar ya más allá del siglo VI, hacia el siglo VIII, al siglo IX, se empezó a organizar la liturgia y bueno, pues estaba la parte literaria escrita, ¿no? Pero para aquellos como procesos mnemotécnicos, precisamente para apoyar la memoria musical, fueron escribiendo neumas. Sobre la línea del texto literario se escribían dibujitos que ayudaban a guiar al músico en cómo iba desarrollándose la melodía. El problema es que a eso se le conoce como escritura neumática a campo aperto, es decir, sin referencias. Entonces, era muy útil si el cantor sabía ya el canto. Si alguien se lo había enseñado y lo recordaba. Lo recordaba, o sea, era como el acordeón, precisamente. Pero no para aprenderlo. O sea, no para interpretarlo por primera vez. No para interpretarlo por primera vez. Es decir, si yo te pusiera una partitura, no sé, de canto ambrosiano de aquella época, pues uno se queda, ¿esto qué? Pero tal vez para la gente que sí sabía el canto de antemano, era una ayuda muy grande. Y eso se fue precisando poco a poco. Es increíble, pero después aparece una línea roja como referencia, una primera referencia, y esa se marcaba con la letra F, que hoy en día entenderíamos como el Fa. Okay. Entonces ya los neumas estaban un poquito más delimitados, porque ya si estaban sobre la línea roja ya sabías que era un Fa, ¿no? Y después se empleó otra línea adicional que fue una línea amarilla que ya representaba la letra C o el Do. El Do. Ajá. Tradicionalmente y después se empleó una tercera línea que se entiende como el Sol, ¿no? Entonces esto es muy importante. O sea, si lo ves a gran escala, nuestro sistema musical actual no se entendería sin esos antecedentes del canto gregoriano, ¿no? Me imagino que tuvo muchas ventajas la implementación de estas líneas, como las menciona, el Fa, sí, el Do y una línea adicional. Pero ¿qué desventajas tuvo o por qué se tuvo que llegar a la necesidad de evolucionar a, digamos, un tetragrama o pentagrama? Pues lo que pasa es que se va con el... lo que pasa es que se dice muy fácil. Ahora podemos hablar del tetragrama y del pentagrama. Yo muchas veces me lo he puesto a pensar qué
qué aportación tan sublime de Guido d'Arezzo, que es quien dice, bueno, vamos a quitarle los colores a estas líneas y con eso, porque si tenías la línea roja, eso representaba el fa, si tenías la línea amarilla, eso representaba el do. Pero entonces él le ve una practicidad, tal vez una didáctica mejor si le quitas el sentido a las líneas y entonces establece el tetragrama como parámetro. Pero se necesita una clave, entonces dibujan la clave ahora apoyados de neumas cuadrados. Entonces unían dos puntos cuadrados con una línea y dibujando una letra C, eso representaba ahora la clave podría ser movible. Dependiendo de las necesidades musicales, me imagino. Dependiendo, sí. Sí, porque, bueno, incluso las escalas musicales ya venían desde antes, ¿no? Desde los griegos, los modos ya se utilizaban. El caso es que en ese momento no se llegó a un sistema de escritura musical, más bien había teoría, había avances acústicos, el sentido de la consonancia, los intervalos, pero no la manera de representarlo gráficamente. Entonces es la gran diferencia entre la antigüedad y el medievo. Con esta aportación de Guido d'Arezzo se permite ahora que no solamente, o sea, con el tetragrama, ahora tú tenías la posibilidad de definir mediante una clave cuál es el punto de referencia, pero además ahora todo iba a estar preciso. Se utilizaban las líneas y los espacios como lo utilizamos en la actualidad en el pentagrama. ¿Se podía indicar también la duración de estos sonidos? ¿O todavía no? En un principio no. Bueno, Guido d'Arezzo se inventa la notación musical hace aproximadamente 1000 años. Se calcula que hacia el año 1020 habría dado a conocer su sistema. Wow. Entonces estamos a un milenio y un año, más o menos, de que esto existe. Y sí, y ahora ya cualquier cosa que esté escrita en la partitura tiene una precisión interválica. Y eso hace que ya nosotros podamos interpretar una melodía pues ya con una precisión muy, o sea, pues ya total, ¿no? Una precisión total de lo que serían los intervalos. He escuchado, digamos, de forma coloquial, que hay una historia acerca de cómo se le asigna el nombre a los sonidos que tiene que ver con Arezzo. ¿Esa historia es real? ¿No es real? Y si fuera real, ¿nos la podría comentar un poquito? Sí, todo está perfectamente documentado, porque bueno, yo me emociono mucho cuando hablo de Guido d'Arezzo porque hoy en día tenemos localizados otros genios de la música. Es muy, muy sencillo. Si a alguien le dices Mozart, todo el mundo ubica que es un genio de la música. Bach, Beethoven, el compositor que además de ser sordo era increíble músico. Pero nadie se acuerda de Guido d'Arezzo. Y es curioso, pero sin Guido no hubiese existido tal vez esas referencias a Bach, esas referencias a Vivaldi, esas referencias a... Entonces le debemos mucho a Guido, y ahí yo lo que sí quisiera decir es que no solamente establece la escritura musical y la teoría musical, sino también la didáctica musical, porque al final de cuentas creo que su mayor impulso en ese momento fue la enseñanza y el aprendizaje del canto. Entonces, y sin querer, aporta también en la teoría. Entonces, padrísimo. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque yo creo que fue un impulso pedagógico lo que impulsó a Guido a recurrir al himno a San Juan Bautista, Utque in Laxis, ¿no? Okay. Que él encuentra que cada frase del texto literario va escalando un grado conjunto ascendente. Entonces empieza empieza en lo que hoy conocemos como do, ¿no? Okay. Y entonces Utque in Laxis, y luego la siguiente frase Resonare fibris, y entonces la diferencia entre la primera frase literaria y la segunda está a un grado conjunto y después mi, y después fa, y después sol, y después la, hasta ahí. O sea, en realidad lo que utiliza Guido como primera escala es el hexacordo, una escala de 6 notas que va del ut hasta la. ¿Por qué el si no se utilizaba?
¿Hay una razón? Sí, pero es una razón teórica también. Es una razón teórica porque se sabe que el tritono no era permitido en aquella época. Entonces, si tú indagas entre el do y el la, no hay manera de tener tritono. El tritono se obtiene en la escala diatónica entre el fa y el si. Wow. Entonces, si tú sacas de la teoría el si, no hay manera de hacer tritono. Eliminas esa, digamos, tentación, ¿no? Algo así de tocar claro, esos sonidos. Claro, y eso, sin embargo, uno se pone a pensar, bueno, pero si ya los griegos tenían una escala, las octavas perfectamente delimitadas, ¿cuál es el avance al hacerlo más chiquito? Pero en realidad son hexacordos que se podían ampliar. Entonces tú empezabas cantando ut, re, mi, fa, sol, la, pero si querías, por ejemplo, cantar la escala diatónica de do a do, por ejemplo, podías volver a empezar el ut a partir del sol. Entonces tú decías ut, re, mi, fa, ut, re, mi, fa. Ok. Y entonces ahí no estás cantando la sílaba sí, pero en el sonido del canto sí estaría está presente. Sonando de forma natural. Ajá. En ese caso sí. Y una pregunta que me parece interesante. En esta época o en este momento de los cantos gregorianos, ¿ya se experimentaba con algunas consonancias o sonidos simultáneos o tenían que ser siempre sonidos aislados en este canto? ¿Te refieres a la monodia, a la polifonía? Ajá. Uh-huh. Bueno, es curioso también porque una cosa es digamos, si uno se enfoca positivistamente en lo que está enfrente de nosotros en la documentación, dirías, este canto es monódico. Pero antes incluso de Guido d'Arezzo, antes del Micrologus, que es uno de los escritos donde Guido pues traza todos sus aportes, hay otro libro, otro documento muy importante que se llama De Música in Kyriadis. Y ese libro se cree que pudo haber sido escrito en el siglo IX, en el siglo X tal vez. Entonces estamos hablando de 1 o 2 siglos antes de Guido. Esto quiere decir que había documentación sobre la música, aunque todavía la notación musical como la conocemos no existía. Pero ahí ya se habla de la práctica de duplicar, triplicar o cuadruplicar una línea melódica. Entonces ellos, cuando tenían algo de memoria, pues podían reproducir a intervalos de consonancia perfecta, como la quinta, la cuarta o la octava, la misma melodía en otro intervalo. De forma paralela, totalmente. Ajá. Entonces es posible que todo el tiempo haya habido, o sea, se pudiese experimentar la polifonía, aunque no esté documentado en las fuentes. Ok, me parece muy interesante. Y una pregunta más acerca de este tema. Me comentaba que todo está perfectamente documentado. Sí. Digamos, ¿hay alguna institución, algún país o algo así que albergue esto de forma natural, o sea, que podamos encontrar esto ahí? ¿O esta información ya está al alcance o posibilidades de todo el mundo? Sí, bueno... ¿O hay alguna casa de estudios máxima que tenga esta información? Bueno, lo que pasa es que es un tema tan amplio que en realidad podría decirte que lo que hace Guido con la notación musical es eso, ¿no? O sea, darnos la oportunidad de escribir y incluso de interpretar una melodía sin haberla escuchado antes, pero no tanto como en esa época la producción artística no se le daba como autoridad. O sea, el hecho de que se pueda definir si Guido fue compositor o no, eso no está, se cree entonces que todo ese repertorio se llama así porque se le atribuye a Gregorio Magno, el Papa. Y esto pues también nos haría pensar que tal vez es más como una cuestión no tan real, podría decirse. Entonces, hay muchas fuentes de canto gregoriano a lo largo de las bibliotecas europeas. Mucho. Okay. Entonces, no te podría decir, están en tal lugar.
Lo que sí que como institución hacia el siglo XIX, pues los monjes de Solesmes hacen un estudio muy minucioso de lo que es el canto gregoriano, lo documentan y eso se toma como una referencia muy importante, no única. Por ejemplo, sí te podría decir que estamos ahora en Morelia, pues que aquí en la Catedral de Morelia hay libros de coro que tienen canto llano que excede naturalmente, o sea, por obvias razones. Yo te decía hace rato, más o menos hasta el siglo XII podrían trazarse lo que se entiende como repertorio de canto gregoriano, pero el canto llano no, o sea, es más longevo, es desde antes del canto gregoriano y posterior al canto gregoriano. Entonces, todavía en el siglo XVI, XVII, XVIII, en la Nueva España, se seguía componiendo canto llano. Ya no es gregoriano, pero es canto llano. Entonces, ese tipo de fuentes te lo puedes encontrar incluso en archivos como el de la Catedral de Morelia, Increíble. el de la Catedral de México, la Catedral de Durango. Increíble. Ajá. Para concluir con este tema y pasar a uno siguiente, ¿cuál considera usted, en su percepción personal, que sea la cúspide del canto gregoriano, su máximo tiempo, o sea, su máxima aportación? Pues yo creo que precisamente que tiene, yo creo que no estaríamos hablando de la música de la misma forma de la que hablamos ahora sin el canto gregoriano. Es decir, hoy en día cualquier academia de música te enseñaría el pentagrama, pero el pentagrama no se inventa en la Academia Yamaha o en Suzuki. O sea, eso se inventa desde que se documenta el canto a través de los aportes de Guido. Y funciona exactamente igual. La única circunstancia de que sea en aquel momento 4 líneas y no 5 es porque los cantos no necesitaban más de una octava por lo general para... Entonces, si tú haces las cuentas, con 4 líneas es suficiente y si se necesitaba más, pues ya incluso el procedimiento, el recurso de la línea adicional así cortita como la conocemos, viene desde entonces. De ahí. Wow. La figuración, o sea, los neumas, el puntum quadratum, el puntum inclinatum o la virga que ya tiene lo que llamamos hoy plica, provienen de ese ¿Sistema? tiempo. Sí. En cuanto a las duraciones que me decías, bueno, esa es la parte que no aporta mucho en ese momento, pero como una evolución más allá, si estamos hablando de que Guido inventa este sistema en el siglo XI, hacia el siglo XIII, Franco da Colonia escribe un tratado que se llama Ars Cantus Mensurabilis, el arte del canto medido. Entonces, wow, ahí, retomando los neumas del canto gregoriano, el puntum quadratum, la virga, pues ahora lo que hace Franco es decir, bueno, ahora vamos a darle a esto valores. Entonces, el puntum adquiere el valor de breve, la virga adquiere el valor de longa, un valor corto, un valor largo, un valor semicorto, la longa, la breve, la semibreve, la mínima, la semimínima. Y esos con el tiempo, o sea, eran cuadrados tal cual el canto, lo puedes ver en el canto gregoriano, pero con el tiempo los copistas van, lo que ya tardabas en trazar un cuadro, en realidad extraordinario, se va redondeando. Y entonces lo que antes era el puntum inclinatum se transformó en la semibreve, y la semibreve se transforma en la redonda de hoy en día. Increíble. Entonces o sea, por eso te decía, tal vez sin Guido, sin Franco, no hay Bach. Y una pregunta, ¿ya había la concepción de escribir el silencio, por ejemplo? Sí, por supuesto. Supuesto. Esos están desde Guido. Desde Guido de Arezzo. También medido. Sí. El sonido se escribía en la notación de Guido de Arezzo, en la notación cuadrada, a través precisamente de neumas cuadrados. Pero los silencios se escribían con líneas verticales que atravesaban. Si atravesabas una sola línea, era simplemente la idea de respirar. Okay. Ajá. Si atravesabas 2 líneas, era una pausa simple. Si atravesabas las 4 líneas, pues ya era una pausa doble. Y si haces la doble barra, pues es como fin de sección o fin del canto. Entonces, o sea, si te fijas, es una gran deuda
porque yo creo que esto funciona hasta la fecha. Sí, y yo diría que más, por supuesto que más allá del 60%, a lo que inventó Guido es en gran medida cómo entendemos, cómo escribimos, cómo leemos la música. Padrísimo. Ajá. Esto sería en el canto gregoriano. Quiero Sí, pasar sí. a otro tema también que comentamos con usted platicar Uh-huh. acerca de la Reforma Protestante. Tuvo varias injerencias en la música. ¿Nos pudiera comentar cómo afectó este movimiento a la música precisamente? Sí, pues yo creo que incluso todavía nos obliga a permanecer un poco con la idea de lo que es el canto, o sea, las líneas melódicas que se establecen en tiempo de lo que fue el repertorio de canto gregoriano, porque cuando surge la polifonía, siempre hay una referencia, incluso desde que te decía la idea de cómo surge la polifonía duplicando, triplicando o cuadruplicando una línea melódica. Entonces tú tienes una referencia, una línea melódica que ya proviene de un canto sagrado. Ajá. La polifonía se va desarrollando de muchas maneras. Cuando la práctica del organum se va madurando, entonces la línea melódica que antes era una melodía monódica se va expandiendo en duración y por eso se le llama tenor, ¿no? Entonces va adquiriendo valores más largos. Esa idea de utilizar melodías preexistentes como fundamento de una composición nueva, lo que entendemos como cantus firmus, se da en la música de lo que sería la iglesia romana cristiana de la que habíamos estado hablando, y también va a tener un sentido o digamos como un recurso semejante en lo que va a ser la música de la Reforma. Entonces, pues van a estar muy ligadas un repertorio y otro, y las prácticas también. Entonces, okay. Bueno, pues yo me siento, te digo, más cómodo hablando de la música como tal que de sí, claro. que de la en el sentido de lo que podría ser la liturgia protestante. Me declaro no sí, muy competente. Hablemos de la música. Pero sí podríamos decir que a través de ciertos excesos que se daban en el contexto de las autoridades que dirigían la iglesia romana cristiana, pues el Lutero se decepciona y entonces establece, es muy, muy sabida la historia de las 95 tesis que cuelga en las puertas de Wittenberg, y a través de eso se decide a, tal vez, yo creo como Guido, que te decía hace rato, tal vez él no tenía la noción de que iba a ser histórico por haber inventado la notación, sino él era maestro de canto. Quería ayudar a sus alumnos. Y incluso yo creo que el antes y después de lo que es el genio de Martín Lutero es poner a un alcance más directo lo que era la liturgia. La liturgia, porque pues bueno, se venía manejando la lengua oficial de la iglesia en latín, y muchas veces la gente no entendía lo que decían los textos. Hablando de música, incluso no entendían las canciones o los cantos que estaban aquí. Pues no solamente eso, yo creo que no se entendía nada, pero yo creo que una de lo que, o sea, de lo que puede ser la importancia sublime de lo que es el arte como tal, o sea, las expresiones artísticas, la pintura, la arquitectura, cualquier expresión artística, yo creo que hace que tengamos una sensación tal vez mística por el placer de disfrutar de ver la arquitectura, de ver la pintura, o de sentir cantar y escuchar la música. Entonces, aunque siento que ellos no entendían mucho de lo que cantaban, sí se llevaban a través del canto una experiencia relevante. Emocional, digamos. Sí, por supuesto. Pero yo creo que la gran aportación de Lutero es decir, no solamente
se va a permanecer la música, sino ahora vamos a ponerla en la lengua que todo mundo sabe. O sea, no en la lengua avanzada, porque el latín pues podría ser como hoy, pues te lees un artículo de interés en inglés, pero tú sabes que incluso aunque cada vez se globaliza más, no cualquiera lee y entiende en inglés. Exacto. Entonces, pero en cambio si te lo ponen en ese español, pues ya cualquier persona estaría. Y eso es. Y hay una mejor experiencia, ¿no? Claro. Entonces, la revolución que plantea, la reforma que plantea es traducir no solamente los cantos, sino la Biblia se traduce al alemán, e incluso pues en eso también está la anécdota de que la imprenta, pues o sea, se imprime la Biblia como primer ejemplar, ¿no? Qué maravilla. Sí, y entonces, pues sí, digamos que la gran diferencia entre la música de la Iglesia romana cristiana y la protestante es que la protestante tiene esa capacidad de ser directa, porque lo entiende todo el público. Y bueno, pues te decía que en lo que es la iglesia, la música del Renacimiento, más allá de lo que es la Reforma protestante, pues los compositores iban perfeccionando cada vez más la técnica, el desarrollo de la polifonía a su máximo esplendor, el uso del canon de una manera increíblemente compleja. Para las personas que nos están escuchando, ¿nos podría explicar qué es la polifonía, el canon, todo esto? Ah, sí, claro. Bueno, intentaré. Así a grandes rasgos. Sí. Bueno, polifonía, yo creo que si uno dice monodia, que es cuando estábamos mencionando antes el uso de una única melodía, incluso lo que se puede leer en las fuentes del gregoriano es una melodía sin acompañamiento, pero eso es lo que se ve. No me atrevería a decir que no se acompañaba con algún instrumento en aquella época, pero lo que está escrito es solamente la línea vocal. Entonces, cuando dices una sola melodía es monodia. Cuando dices polifonía, entonces estamos hablando de muchos, fonos, sonidos, pero yo me quedaría con el concepto de melodía. Cuando hablamos de polifonía no es solamente empalmar 2 o 3 sonidos, porque eso podrías formar una tríada y eso tiene otro sentido. Pero yo lo precisaría más a la noción de tener 2 o más melodías sonando de manera simultánea. Entonces, con esto, pues sí podemos tener en cuenta que todavía compositores como Josquin, Depré, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal Morales, los grandes polifonistas del siglo XVI, recurrían aún a cantos llanos para tomar como base para crear una obra nueva, ¿no? Y ahora, ¿qué es el canon? Pues canon, así como lo podemos entender desde muchas perspectivas, desde muchas disciplinas, en música se entendería como una serie de normas para llevar a cabo la imitación de un sujeto o de un cantus firmus, ¿no? Entonces, tú planteas, bueno, voy a escribir una melodía que pueda yo imitar a un intervalo de quinta, a un intervalo de unísono o a una octava, con tantas compases de distancia, por ejemplo, o que pueda tener una melodía que voy a poner a un cantante a reproducirla del sonido 1 hasta el 20, por ejemplo, y a otro que vaya del 20 al primero de manera simultánea, ¿no? O en espejo. Entonces, si estamos hablando de esto, ya estamos hablando de procedimientos matemáticos, tal vez, increíbles, ¿no? Y eso era lo que hacían los compositores de la generación de Lutero, pero que excedían digamos, el ámbito de la Reforma. Entonces, estos compositores hacían música muy compleja, pero... ¿Se podía tocar en las iglesias esta música? Sí. ¿En una misa normal, digamos, en una liturgia normal, o era reservada para ocasiones especiales? Bueno, por lo general se recurría, la parte del propio, era usual cantarla en canto llano o en canto gregoriano, y
Por ejemplo, aquí hay, bueno, en la ciudad de Morelia hay una cantidad enorme de templos. Imagínate que en la festividad de San José, pues en la iglesia de San José, pues era día festivo. Entonces, es posible que en esos días, pues hasta el canto de entrada, de ofertorio, pudiera ser en polifonía. Pero si no, la parte del propio se cantaba en canto llano y la parte del ordinario sí se podía cantar en polifonía, ¿no? En la época de la Reforma Protestante, ¿hubo algunas otras técnicas de composición aparte de las que ya mencionó? ¿O solamente se enfocaron en estas? No, pues es que es muy amplio, es muy, muy amplio, pero justamente lo que yo quería como poner en extrapolación es que mientras que los compositores o sea, los que todavía no entran a la Reforma, estaban haciendo cosas muy complejas, Lutero se va por lo sencillo. O sea, se va por lo sencillo, pero que tiene más impacto. ¿Por qué? Pues porque a través del texto literario en alemán, pues lo pone al alcance o sea, es la lengua vulgar, ¿no? Lo pone al alcance de cualquier persona. Y por otro lado, decide no abundar en los recursos complejos como el canon y poner una polifonía más sencilla. Entonces, tenían melodías, incluso retomó melodías del canto gregoriano que a través de un recurso que es muy amplio también entenderlo, es muy amplio definirlo, pero ahorita así de una manera muy simplista puedo decirlo, a través de la contrafacta, sería, por ejemplo, que tú tienes un canto, una secuencia, el Victime Pascal y Laudes, bueno, entonces esa melodía del canto gregoriano le voy a adaptar un texto en alemán, pero con la misma melodía. Entonces ya incluso se comenta que tomó, digamos, melodías conocidas populares y las trajo a la iglesia. ¿Es verdad esto? Así es. Entonces podía ser, pero es que esto era una práctica no exclusiva de la música reformista. Lo que pasa es que en este contexto, pues sí es más, es como más evidente. Pero bueno, fuera del contexto de la Reforma, sí, yo creo que tanto Josquin como Palestrina, Dufay, los grandes polifonistas, incluso de la época del Renacimiento temprano hasta los grandes maestros del contrapunto, llegaron incluso a componer sus misas sobre cantos seculares, como la famosa misa del hombre armado, ¿no? Lo Mahmé. Entonces se ha contabilizado tal vez más de 40 misas de diferentes compositores sobre un canto muy popular que era de tipo secular, la canción del hombre armado. ¿Y esto tenía algún objetivo en específico? Pues que la gente pudiera como que lo lograba identificar entre la polifonía, que se estaban basando en una melodía conocida, ¿no? Entonces esto también lo aprovecha Lutero. Sí. Y una pregunta específica, por ejemplo, todo lo que ha comentado me lleva en mi imaginación a pensar que tal vez en esta temporada se incluyeron algunos instrumentos musicales nuevos en la liturgia. ¿Nos podría platicar algo de esto o siguió la tradición de el órgano, lo vocal? ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, pues los instrumentos también tienen su evolución. El órgano pues había sido un instrumento bien visto desde la iglesia romana cristiana y esto se mantiene tanto en el ambiente digamos como de la iglesia cristiana como de la iglesia protestante y se va a mantener también incluso cuando la iglesia romana reflexiona y se da cuenta que Lutero y otras, pues estaban los calvinistas, estaban los anglicanos, que ven que están perdiendo terreno y tienen que responder con la famosa contrarreforma. Entonces, los instrumentos están ahí. Es interesante que no, o sea, es complejo porque te decía, si tú te fijas en las partituras, no te vas a encontrar la presencia literal de los instrumentos, solamente la parte, o sea, la polifonía vocal, tanto en la música protestante como en la música de la Contrarreforma o
o antes de la reforma. Solamente está escrita las partes para las voces, pero a través de la iconografía, a través del estudio, pues por ejemplo, cuando estudias la documentación de una catedral, pues te das cuenta que había plazas para instrumentistas de aliento, para laudistas, dentro de una catedral. ¿Para qué? Si no te encuentras mucha música que pueda justificar esos salarios, entonces te das cuenta que ellos hacían el soporte armónico para que la polifonía tuviera un mejor destino de afinación y estas cuestiones que pudiera ser más es un apoyo a la afinación vocal. Entonces son como líneas de estudio diferentes, pero si te das cuenta, bueno, aquí no lo sé porque yo no conozco, pues sí he estado en Alemania, pero no tengo la suficiente competencia para discernir si en Frankfurt, por ejemplo, la mayoría de las iglesias son de tipo protestante o de tipo o de la iglesia católica, pero yo creo que en ambos se puede recoger cierta iconografía que podría apoyar a estos temas. Sí, no, y se sabe que Lutero tocaba el laúd, ¿no? Exacto. Entonces, pero el laúd pues también tiene su historia, ¿no? Y esa podría ser incluso desde la antigüedad y excediendo el entorno occidental y yendo más hacia oriente. Entonces, hablar de los instrumentos es hablar de otro mundo también totalmente amplio, ¿no? Tal vez infinito. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este tiempo, maestro. Para concluir, ¿qué le quisiera comentar a nuestros estudiantes en Universidad Más Vida acerca del canto gregoriano y de la música en la Reforma Protestante? Así como unas palabras en conclusión. Pues bueno, yo creo que si me lo preguntas a mí, la música pues es una dimensión muy importante de mi vida y asimismo lo quisiera compartir a todos, ¿no? Más siendo una universidad con interés hacia la teología, pues creo que la música es un refuerzo, una herramienta fundamental para experimentar esa parte espiritual, esa parte mística, y yo creo que invitarlos a que se apasionen también por la historia, así como yo creo que es evidente que yo me apasiono con ello, porque si la comprendemos mejor desde sus antecedentes hasta lo que vivimos hoy en día, pues la experiencia es un poquito más completa, un poquito más provechosa, ¿no? Entonces invitarlos a que disfrutemos el quehacer musical, a que vivamos el canto en la dimensión que mejor nos parezca, ¿no? Tanto en el ambiente religioso, litúrgico, sagrado y el secular también. Muy bien, maestro Edgar. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes, en correo o algo así? Si gusta comentar esa información. Sí, en redes sociales está mi nombre tal cual, Edgar Alejandro Calderón. Entonces, estaré encantado. Muy bien, pues por ahí lo estaremos buscando. Pues muchísimas gracias a todos nuestros estudiantes en Universidad Más Vida y nos vemos en la próxima edición y gracias al maestro Edgar Calderón. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias, maestro.